Muy buenas. Nos encontramos ahora para este tercer tema que es en esta búsqueda de Jesús o de encontrarnos con Jesús. Entonces vamos a meternos ahora pues a mirar un poco esta faceta de Jesús como el Mesías, que siempre le escuchamos nosotros en catequesis o la escuchamos en la iglesia. ¿Qué significa esto de hablar de esta personalidad de Mesías o de este título del Mesías? Entonces, Jesús como el Mesías em, es descubrir a Jesús como ese hombre excepcional, ¿cierto? Quienes se encontraron con él descubrieron que era una persona única, original. Ser el Mesías esperado por siempre fue un motivo como que llenó de misterio su vida. Siempre fue como una parte misteriosa que siempre se hablaba sobre la vida de Jesús. Jesús es ante todo un signo de contradicción. O sea, de una forma negativa lo solían ver algunos porque pensaban que cuando escuchaban a Jesús hablar que él era más importante que el templo o que se acercaba a los excluidos. Entonces eso no lo veían bien algunas personas, especialmente los dirigentes, ¿cierto? Personas que porque él acogía a los pecadores, porque no guardaba el sábado, que era como el día importante de la vida de los judíos. Entonces, siempre ese signo para muchas personas era un signo negativo. Para otros era un signo muy positivo el hecho de que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, que calmaba el viento y la tempestad, que los malos espíritus le obedecían. Entonces, como siempre, Jesús estaba en la mitad de personas que le aceptaban de una manera muy directa y hay otros que le rechazaban también frontal, de una forma también muy directa, muy frontalmente. Entonces, el misterio de la persona de Jesús, ¿cierto? Es que Él es el Mesías, ¿cierto? Que es el auténtico enviado por Dios. Es ungido para una misión, para la salvación. Entonces, aquí hay que entender algo muy claro, ¿cierto? Que ya lo decíamos en el tema anterior. La palabra Mesías es una palabra hebrea que significa ungido, ¿cierto? Es una persona a la que le han echado aceite en la cabeza y ese signo de echar aceite en el pueblo de Israel tenía varias connotaciones. Especialmente la connotación es ser elegido para una misión, ¿cierto? La misión para la que es elegido Jesús es la salvación, ¿cierto? Jesús es el Mesías porque, primero, en él se anuncia la buena nueva a los oprimidos. En él, que es humilde y sencillo, llega la paz, la justicia y el amor de Dios. En él se cumplen las promesas hechas por Dios a Israel. Y en él se acercan los hombres de una manera más cercana, ¿cierto? Los hombres son capaces de relacionarse de una forma más cercana. Y finalmente, pues, en él y con él se inicia el reino de Dios. Es algo como que tenemos que tener muy en claro, ¿cierto? Siempre vamos a escuchar esta palabra Mesías todo el tiempo en la vida de Jesús. Y Jesús cuando se refiere a sí mismo como Mesías, no quiere atribuirse a él como algo muy especial, sino todo lo contrario. No es un título para sentirse mejor, sino es un título para ser verdaderamente servidor. Eh, el título de Mesías también va relacionado con algo muy cercano, que es el anunciar el reino de Dios. Ese sería como el siguiente tema. El reino de Dios que Jesús anuncia tiene que ver especialmente con esto, con este título de ser Mesías. Jesús recorre los pueblos y ciudades de Palestina dando a conocer un gran proyecto, ¿cierto? Su gran proyecto, que es que haya un mundo nuevo y que haya un nuevo ser humano, que haya una nueva forma en que las personas se puedan relacionar entre sí y que Dios verdaderamente sea Padre para nosotros. Jesús, nosotros tenemos como estas dos cosas, ¿cierto? Esta tensión entre el mundo de hoy, ¿cierto? El mundo que nosotros vemos actualmente, con sus dificultades, con sus problemas, con sus alegrías, pero también tenemos un mundo que soñamos, ¿cierto? Yo creo que todos soñamos un mundo mejor. Nadie piensa en un mundo a futuro que sea peor del que nosotros tenemos, sino que siempre hay un ideal de esperanza, de creer que el mundo que nosotros soñamos pueda ser un mundo más justo, un mundo mejor, un mundo que tenga más sentido para todos nosotros. ¿Cuál era el sueño de Israel? El sueño de Israel, el sueño del pueblo de Israel era que
todos pensaban y esperaban con ansias que llegara ese Mesías, ¿cierto? El que estábamos hablando al comienzo. Alguien que permitiera cambiar la situación del pueblo. El Salmo 71 que vemos ahí en esta figurita del sueño, ¿cierto? Es un salmo donde el pueblo de Israel empieza como a soñar y a decir que ojalá venga ese momento en el que se rija al pueblo con justicia, los humildes con rectitud, que los pobres puedan tener mejores oportunidades, que haya justicia, que haya paz, que se apiaden de las personas más necesitadas y que las que más sufren. El proyecto de Jesús realmente es ese proyecto de hacer las cosas nuevas, ¿cierto? Es de anunciar una buena noticia, una buena nueva. Esa buena nueva que Jesús anuncia es el reino de Dios. Y ese reino de Dios es algo que tiene que ver también con la persona de Jesús. Cuando Jesús entra en la sinagoga, en su tierra natal en Nazaret, él toma el rollo y lee un pasaje del profeta Isaías. Y es ese pasaje que está ahí en la segunda casilla naranja, ¿no? Que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar una buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. ¿Cierto? Eso está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4. Entonces, el reino de Dios, ¿cierto? El reino de Dios que nos anuncia Jesús tiene como estas 5 características, ¿cierto? Es algo nuevo. Jesús nos anuncia algo nuevo. Es una nueva imagen del mundo. Que nosotros veamos este mundo como nuestra casa, como la casa de todos. Que tengamos una nueva imagen de Dios, ¿cierto? Que Dios no es una persona castigadora, no es alguien que está llevando cuenta de lo que nosotros hacemos para después caernos encima, sino que es un padre. Que entre todos nosotros nuestra relación tiene que ser familiar, como de hermanos y hermanas. Que tenemos que vivir una nueva historia, no una historia de dolor y dificultad, una historia de injusticia, sino una historia de justicia, de libertad y de la paz. Y sobre todo que miremos el futuro con una mirada nueva. Que sea una vida en plenitud donde se engendra la paz y la esperanza. Entonces, en definitiva, ¿qué es el reino de Dios, cierto? Entonces, diríamos nosotros que es un gran regalo de Dios a los hombres. Un reino que ha comenzado con la palabra y las obras de Jesús, que Dios los llevará a plenitud al final de los tiempos y que entre tanto, ya nosotros, todos nosotros, estamos comprometidos en el crecimiento de este reino, empeñando nuestras mejores y nuestras energías. Entonces, ya para terminar pues este tema, vendría pues el momento de la actividad, ¿cierto? Hemos visto 2 temas en uno. Entonces, la actividad de este tema es, bueno, primero recordar eso, sino que el reino de Dios está actuando en el mundo, que se manifiesta en nuestras acciones, especialmente en esas acciones que contribuyen al bienestar del mundo. Todos nosotros estamos trabajando para hacer posible este reino que Jesús nos anunció. Entonces, la actividad en sí sería la siguiente, ¿cierto? En un audio, cuéntanos qué acciones crees tú que ayudan a que este reino de Dios se haga una realidad en nuestro mundo. Esa sería la actividad para este tema. Pues nada, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente.